Muy buenas noches tengan todos, muchas bendiciones. Hoy continuamos con las puertas del alma y hoy vamos a estar hablando de la puerta número 9, la puerta oriental, sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Hoy estamos como todos los martes con el pastor Leonel Ramírez que nos está con nosotros y un fuerte abrazo a todos y queremos saludarlos y decirles que no se quiten, manténganse en sus casas, pero buscando siempre del Señor. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga, iglesia. Le invitamos a que se ponga en pie y alabe con nosotros. ¿Qué tal? Es así. Dice, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte toda honra y honor. No siempre vano es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, vamos. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno, y bueno es alabarte, Señor. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos una vez más, ¿verdad? Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares. Y quería, antes de adorar un rato, ¿verdad?, compartirles algo que discutíamos mi esposa y yo. Y es locura y fe. Algo sencillo para no distraernos, ¿verdad?, con lo que la enseñanza de hoy. Si usted se le pidiera aquí en la iglesia que viniera todos los domingos a montar una nave espacial para Dios y que su familia se involucrara en construirla aquí en la iglesia todos los domingos, pasarían meses, pasarían años, ¿verdad?, haciendo una máquina espacial, una nave, ¿verdad? Y yo creo que en tu cabeza y en mi cabeza y en la cabeza de Yadira que está aquí, puede decir, eso es una locura, ¿verdad? Se puede imaginar. Pero es una locura porque lo pensamos de una perspectiva equivocada. Fíjese que Noé estuvo varios años construyendo el arca y mucha gente le dijo, eso es una locura. Noé involucró a toda su familia en la construcción del arca.
yo imagino que en la cabeza de las esposas de los hijos, este suegro mío está loco. Pero oiga bien, cuando empezó a llover, dejó de ser una locura y empezó a ser un hombre Noé de fe. Así que le invito a que en este tiempo que estamos viviendo difícil, usted pueda ser un hombre de fe. Quizás puede verse como una locura. Puede ser una locura para el mundo que nosotros estemos felices, que estemos confiados, a pesar de todo esto que está pasando. Pero hay que mantenerse firme en la roca. Y creo que después de todo esto que va a ser de bendición, porque todo lo que ocurre para los hijos de Dios es para bien, aunque no lo veamos. Así que le invito a que escoja la fe, para que cuando todo esto se acabe, nosotros podamos dar el ejemplo al mundo y podamos ser esa persona de fe, que nos digan: wow, yo recuerdo cuando fulanito estábamos en esta pandemia, siempre estuvo feliz, siempre tenía aliento. Parecía loco, pero ahora sé que es un hombre de fe. Así que le invito a que coja estos momentos. Le diga: Señor, ayúdame a ser un hombre de fe, a ser un hombre o una mujer que pueda ser lumbrera en el camino, que pueda hacer la diferencia. Así que me gustaría que nos ayudara con esta adoración. Dice así: al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza y de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Vamos, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué lindo, ¿no? Y al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra de tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza y de tu dulce amor, y compruebo la pureza y de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti,
estar aquí, delante de ti te adoraré. Vamos. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y otra vez más. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti te adoraré. Vamos. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenas noches, hoy estamos dando comienzo a la puerta número 9. Esta puerta es la puerta oriental, también se le llamaba, pastor, la puerta del Mesías o la puerta dorada. Y ya verán por qué le decían así. Nos habla esta puerta de la resurrección del Señor en nosotros. Así que vamos a dar comienzo con Nehemías, para que vean las referencias, 3:29. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secadías, guarda de la puerta oriental. Si vemos, pastor, el significado de Semaías es quien Yahweh ha oído. Así que imagínense cómo es esta puerta. Es cuando nosotros venimos a reconocer que Yahweh nos escucha, nos oye, porque en el clamor y en la oración tenemos ese tipo de comunicación. Sí, es bueno, pastora, que digamos que, y es importante, Yahweh es Jehová. En el original la palabra Jehová no existe, es Yahweh. En la traducción que nosotros usualmente leemos en español, sobre todo la Reina Valera, aparece Jehová. Pero Yahweh se refiere a Jehová. Es importante aclarar esto para que usted entienda que estamos hablando el mismo idioma. Esta puerta, la puerta del Mesías o la puerta dorada, iba directamente o daba directamente a lo que es el templo y al tabernáculo, que fueron de las primeras puertas que nosotros estuvimos hablando al empezar, que es el altar, donde nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es una puerta profética y está relacionada con lo que va a ocurrir próximamente, el arrebatamiento, pastor. Interesante esto, ¿no? Y así como dice que del oriente vendrá nuestro Señor, nos habla de la gloria de la resurrección, de nuestra eternidad en Él. Qué importante, ¿verdad? Esta puerta, pastor. Vamos a Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos son versículos muy interesantes porque si usted analiza el versículo 2, que ponemos las cosas, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, significa que nosotros tenemos que mirar hacia arriba porque hacia arriba en los cielos es donde está la obra terminada nuestra. Y esa obra terminada nuestra la vamos a ver si nosotros miramos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida está cimentado en una obra terminada. ¿Y por qué le digo que terminada? Porque Jesús la terminó cuando Jesús propiamente resucitó. O sea que Dios permitió al Hijo de Dios terminar esa obra en nosotros. Y cuando nosotros miramos hacia arriba, aún estando en la tierra, nuestra obra se termina completamente cuando le permitimos
que Él perfeccione la obra que Él ya diseñó para nosotros a través de Jesús en nuestra vida. El versículo 3, pastora, que usted estaba leyendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Quiere decir que hemos muerto a la vieja criatura, que es la criatura carnal, y nuestra vida está escondida con Cristo. Quiere decir, usted físicamente no la ve, pero está con Cristo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y eso es lo interesante, que no es lo que usted va a ver, pero sí lo que va a saber y va a entender por lo que ha creído. Por lo tanto, nuestra vida está escondida con Cristo. Quiere decir que si estamos escondidos con Cristo, Él va al frente peleando la buena batalla por nosotros y nosotros estamos cubiertos, porque el domingo fue que dije en la predicación, estamos escondidos en el hueco de su mano. Interesante, ¿ah? Así es, y vamos a leer Mateos 24, 27. Es interesante, ¿verdad? Cómo La palabra es fiel y exacta, no se contradice nunca. las puertas de Jerusalén son significativas en nuestra alma. Sí, se refuerzan también. Sí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Esto es una palabra profética, es una palabra que se va a cumplir y usted dirá, ¿cómo se va a ver esto de extremo a extremo, de oriente a occidente? Y usted estando en un cuarto cerrado por internet lo va a ver. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que el internet te comunica de un extremo de la tierra al otro en milésimas de segundo. Por lo tanto, cuando el Hijo del Hombre venga, todo el mundo lo verá y lo va a ver a través del internet. Cumplimiento de la palabra, porque cuando se escribió esto no se conocía el internet. Interesante, ¿ah? Así que debemos anhelar estos tiempos, ¿verdad?, de avivamiento para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país, experimentando, ¿verdad?, que cada día va a ser de milagros, prodigios y portentos y que el Señor viene. No lo dude, Él viene y vendrá por su pueblo. En Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 43, 1, 2, pastor, y dice así: me llegó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Wow, esto es profético. Quiero ir al 1 primero. Fíjense que esto me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Espérese ahí. El oriente, ¿de dónde sale el sol? Del oriente, ¿verdad? ¿De dónde viene la bendición suprema del cielo? Del oriente. Él te está poniendo una marca de la lumbrera que es el sol, creada por Él para bendecir nuestra vida. Quiere decir que nos está dando una alineación. No es que usted va a ir al oriente a buscarlo. No es que usted va a ir a Arabia Saudita, al Medio Oriente, no. Es que miremos donde Jesús puso por primera vez, pisó tierra. Y donde mismo finalmente seremos levantados. Es en Cristo, ¿verdad? Pero que miremos dónde viene nuestra bendición. Es de la puerta de Cristo que se originó en el oriente. Cuando Jesús por primera vez vino, que es la puerta del Mesías, es por el oriente. Quiere decir que ahí es donde tenemos que mirar. Y esto es un sentido espiritual más bien que terrenal. Para que sepamos que al que tenemos que mirar es al Mesías. Y el versículo 2 de Ezequiel dice lo siguiente: he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente. Volvemos otra vez a decirlo. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Eso quiere decir que su resplandor, su bendición, proviene de las aguas salutíferas que emanan de la vida, del árbol de la vida. Y eso viene del cielo, hermano. Porque ahí es donde tú y yo finalmente en cuerpos espirituales es que vamos a perseverar y a donde vamos a estar.
y a causa de que su gloria resplandezca sobre la tierra, seremos llevados ahí en cuerpos incorruptibles. Lo que Pablo habla, cuerpos glorificados, que no es más que el espíritu y el alma, incorruptible e inmarcesible, limpios, puros, santos, castos y sin mancha, se elevará hacia allá, para de donde Jesús está y fue para verdaderamente crear las mansiones celestiales, también nosotros estemos ahí. Pero tenemos que mirar esa puerta, que es la puerta del Mesías. Así es, pastor. En Ezequiel 11:1 dice, el Espíritu me elevó. Eso es Ezequiel hablando, pastor. Y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benai, principales del pueblo. Y mire qué curioso, pastor. Hazanías significa Dios oye. Y Pelatías significa Dios liberta. Qué significativo, ¿verdad? Esos líderes, ¿verdad? Que habla ese versículo, son líderes que gobernaban en esa época a Jerusalén. Así que eran consejeros de la ciudad, trabajaban en la ciudad para beneficio de ella. Sí, y cuando analizamos el original, revela, nos da una revelación, una iluminación, debo decir, de que dentro de estos mismos 25 hombres, habían algunos que se rebelaban para opacar el propósito que tenía Dios. Interesante, porque es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Mientras un grupo de personas buscamos una predicación cristocéntrica, hay otros, también cristianos, que buscan una predicación acomodaticia, light, como mejor les parece, y omiten ciertas verdades que son necesariamente, que sean conocidas necesariamente para que promuevan la preparación de las vidas para lo que ha de venir. Y muchas veces se desvían, y eso es lo que nos está hablando, que dentro de estos 25 hombres de entrada a la puerta, habían desviaciones, quiere decir, habían gente que se rebelaba contra el propósito original. Nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, pastora. Por eso es que hay que buscar la versión original para penetrar, aunque uno se coja trabajo, y poder discernir el mensaje de estas palabras que Dios nos quiere traer. Sí, y a veces nos vamos solamente al Viejo Testamento, pero tenemos un versículo que también nos ayuda a tener más luz y está en el Nuevo Testamento, pastor, de estas puertas del Mesías. Y dice, Mateo 24, 27. Sí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto confirma que la palabra de Dios se va a cumplir, porque así como dijo, y estas personas se rebelaron, que estaban en la puerta, contra lo que Dios había puesto allí, confirma en el Nuevo Testamento que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, que todo el mundo lo verá para que todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor y que lo que Él habla se cumplirá y se va a ver. Y lo está diciendo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través del versículo 27 de Mateo 24. Interesante, la palabra se confirma una a otra. Nunca es disparate como dicen algunos por ahí. No, nada que ver. Es cierta y verdadera y se confirma. Así que vamos a Ezequiel 10:19 y dice, y alzando los querubines sus alas, levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Sí, fíjese que esto es un versículo profético y describe el lugar de partida de la gloria de Dios. Y esto no ha ocurrido hasta la segunda venida, pero
es cierto y verdadero que así es que van a ocurrir, porque está hablando como un versículo profético y exactamente estamos entrando en ese mismo tiempo que está describiendo este versículo, hermano. Eso es para que usted vea que Dios tiene a tenor todo organizadamente y orquestadamente perfectamente. Fíjese que ese versículo que es profético y trata de la gloria de Dios venidera que está a punto de ser mostrado, estamos viviendo el tiempo escatológico para que entendamos que si todo hasta este momento que está escrito ahí se ha hecho una realidad, también lo que falta se va a completar y se va a hacer realidad. Interesante, ¿ah? Muy interesante. Sabemos que en la actualidad esa puerta está sellada, pastor, en Jerusalén. Ya Jerusalén está, esos muros estaban ya destruidos nuevamente. Pero Esa puerta Ajá. se mantiene, la mantienen sellada, los judíos la cerraron, pensando que como por ahí viene el Señor, como dice la palabra, y ellos no creen en el Señor, No creen en Jesús. no creen en Jesús, perdóneme, no creen en Jesús a sí mismo, ellos la sellaron, porque por ahí no puede pasar nadie. Pero es Jesús el que va a llegar a esa puerta, no lo dude, porque esa es la puerta del Mesías, como dice la palabra. Entonces, lo que dice Ezequiel 44, 1 al 2 confirma esto. Que era lo que yo estaba mirando hace unos minutos atrás. Sí, y dice así Ezequiel 44, 1, 2. Me hice volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. Quiere decir que esta puerta se va a mantener cerrada hasta el cumplimiento profético de la segunda venida del Señor. ¿Y por qué es así? Porque en lo que estamos próximos a entrar es a la semana 70 de Daniel, que es lo que va a venir, y antes de eso va a venir el arrebatamiento. Quiere decir que en la semana 70 de Daniel, después del arrebatamiento, Dios directamente trabajará con Israel. Entiéndase claro. Entonces, donde Dios empieza a trabajar con Israel para el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Y esto es importante que usted entienda que Él nos está diciendo a través de Ezequiel 44, versículos 1 y 2. Y habla de la segunda venida. Por eso habla que la puerta del Mesías está cerrada. Pero acuérdese, para que tenga memoria, que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Por lo tanto, los rechazaron. Y dice en su palabra que a otros recibirán, mas no a él los recibieron. Por lo tanto, esa puerta se quedó cerrada para el tiempo que Israel vendrá a mirar entonces al verdadero Mesías. Pero es importante que entendamos que usted ve que esto está marcado así, pero usted y yo tenemos acceso a esa puerta a través del Mesías, porque usted y yo creemos en Jesús y lo que hizo por nosotros. Y como creemos, lo que dice la pastora, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos entrada directa a la puerta del Mesías. Por eso tú y yo oramos y nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Importante esto, hermano. Esto es una bendición suprema, pero a la misma vez es un trato que tiene Dios con Israel, que también lo va a cumplir porque también Dios les ama y no lo ha dejado de amar. Y como hizo con el profeta Jonás, que hablamos el domingo, no sé si se acuerdan, la segunda vez él volvió a llamar al profeta cuando se arrepintió. Cuando Israel se arrepienta al final de la gran tribulación, entonces Él se le aparecerá a ellos y los 144,000 judíos que están ahí son los que van a predicar en este último tiempo la palabra de Dios. Pero ya la iglesia no va a estar aquí. Estamos ya viéndolo desde los cielos lo que está ocurriendo aquí. Qué lindo, ¿verdad? Así es, así que nuestra esperanza se encuentra en la promesa del Señor Jesucristo de que Él anunció que iba a regresar por nosotros y así será, pastor, ¿verdad? Y nos arrebatará y nos uniremos con Él en las nubes. Y volveríamos después para reinar, ¿verdad? Y gobernar con Él en la tierra. Ese es el Así milenio. que vamos a leer en 1 Corintios 15,
51 y 58. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué interesante que quiero entrar al primer versículo, el 51, porque ahí nos está hablando de que la puerta del Mesías está cerrada para Israel hasta el momento profético que comienza en la semana 70 de Daniel. O sea, la semana 70 es la semana donde comienza la gran tribulación, que eso es lo que le llaman la apretura de Jacob. Pero fíjese lo que dice para nosotros, porque para nosotros la puerta del Mesías está abierta, hermano. ¿Y por qué está abierta? Por lo que le está diciendo aquí. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando yo le dije a usted, yo creo que fue el domingo, que nosotros somos seres eternos y que tenemos salvación y vida eterna y que seremos transformados y que no moriremos, aquí está la respuesta. Mírenla aquí. Y lo está diciendo Pablo, para que actualicemos como iglesia neotestamentaria dónde estamos ubicados. Estamos escondidos en el hueco de su mano. Estamos guardados bajo la sombra del Altísimo. Por lo tanto, moraremos bajo la sombra de la eternidad y de Cristo. Porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra de Jehová, del Omnipotente. Y mira cómo dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que esa trompeta va a sonar, hermano. Hay que escucharla, pero hay que vivir derechito para estar preparado. Amén. Y el 53 dice lo siguiente, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo que es corruptible? El cuerpo, hermano. La herencia adámica que opera en nosotros se vista de incorrupción. ¿Y cómo usted va a cambiar la vestimenta? Almáticamente. Almáticamente lo tiene que hacer, alimentándose de la palabra de Dios y cumpliendo lo que dice esta palabra de Dios. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que nos vamos a vestir de la inmortalidad. ¿Qué es lo que se va a vestir de nuestra inmortalidad? El alma y el espíritu. El alma, que es el asiento de nuestras emociones, tiene que ser emblanquecida. Nuestro espíritu subirá con nuestra alma para la inmortalidad. Por eso es que vamos a tener un nuevo nombre. Pero ¿sabes qué? En el cielo nos conoceremos tal y como fuimos aquí en la tierra. Y mira el 54 como te sigue diciendo. Estos versículos están tremendos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que ya estamos salvos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, sorbida es que es destruida la muerte. Y la victoria es la vida en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya venció el Señor la muerte y la resurrección y la sepultura. Todo eso lo venció en el poder de la resurrección. Y te está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, tú antes que te morías te quedabas muerto. Ya no es así. Se olvides la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro? Ya el sepulcro está vacío, porque Cristo está vacío. ¿Sabes qué? Tú y yo no vamos a morir.
Qué interesante. Y por eso Él te dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el 56 lo que te dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros, porque ya ha sido quitado a través de que nuestras vestiduras están emblanquecidas, porque hemos renunciado al pecado y a la muerte, y le demos sí a la vida y a la victoria, a la vida espiritual en Cristo, que es la victoria. Entonces el poder del pecado, que es la ley. Y quiero pararme un poquito aquí a explicar. ¿Por qué dice la ley? Porque la ley mosaica, que era la ley que tenía anteriormente en el Antiguo Testamento, era la que denunciaba lo que era pecado. Pero la misma ley no tenía la capacidad para salvar las personas. Por lo tanto, Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que mediante el sacrificio de su muerte pudiéramos mirarlo a Él, arrepentirnos y adquirir la salvación y la vida eterna. Solamente por el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Cuando lo creemos en fe y lo creemos en nuestro corazón, divulgándolo con nuestra boca, lo recibimos y somos acreedores de ese perdón eterno en nosotros para salvación y vida eterna. Por lo tanto, el poder del pecado queda derrotado. Y la ley fue para denunciar lo que era pecado, pero ahora tenemos un mejor pacto, que fue el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y mira el 57 con lo que te está diciendo. Mas gracias sean dadas a Dios, que es que hizo todo esto, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, es gracias a Jesús. La puerta del Mesías está abierta para ti y para mí, porque ya tenemos un mejor pacto que la ley. Un pacto que supera la ley. Porque la muerte de machos cabríos y de toros no era suficiente para expiar el pecado del hombre. Así que Jesús envía a su Hijo para expiar el pecado del hombre y ser aceptado por Dios, como podemos recibir a través de Jesús el arrepentimiento para la salvación y la vida eterna. O sea que es un acto donde Dios aplacó la ira que tenía con el hombre porque aceptó por bien el sacrificio de Jesús, un sacrificio perfecto. Y eso nos hace a ti y a mí no solamente ser salvos, sino que fuimos justificados. Y nuestra vana manera de vivir tiene necesariamente que cambiar cuando conocemos la verdad de Cristo y somos acreedores de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y el 58 te cierra con esto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Nos está llamando a una conducta casta y santa de firmeza, de autoridad, creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjate que siempre es una palabra que te obliga de continuidad sin apartarte de la verdad, a que te mantengas vivo en esa verdad absoluta de Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiere decir que las coronas de la vida eterna serán parte de nuestra vida herencial en la eternidad, porque eso ya está prometido si tú y yo cumplimos con lo que está establecido en la palabra de Dios. Y tenemos las puertas del Mesías abiertas. Eso es una bendición suprema. Todavía para Israel no lo está. Pero para ti y para mí, que hemos creído en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, están abiertas. Para ellos van a estar abiertas, pero tendrán que pasar por la gran tribulación. ¿Ah? Tremendo. Así es, así que tenemos un futuro glorioso Glorioso y asegurado. y asegurado en Cristo Jesús. Qué lindo. Así que no entren temores por lo que está pasando alrededor del mundo, en el mundo entero. Y crea en la palabra, aférrese a esa palabra. A mí me gustaría, pastora, si fuera posible, en 1 Corintios 1:18, traerle esta palabra, porque esta palabra de Corintios 1:18, 1 de Corintios 1:18, es confirmatoria con lo que acabamos de explicar. Y quiero que usted la busque en su casa ahí. 1 de Corintios 1:18. Y dice así, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es interesante porque mire por qué quiero hacerle mucho hincapié a esta palabra. Esto no la teníamos, pero yo quería que el Espíritu Santo me la dictó, porque así es esto. La sabiduría es de Él. Simplemente nosotros hablamos lo que Él nos da. Y nos trae esto porque esto es una afirmación que cada uno de nosotros la tenemos que tener bien clara. El mundo te va a decir que esta palabra
es un disparate, que esta palabra la escribió un hombre, que esto está lleno de fallos, que esto tiene errores, que esto no se entiende, que esto no tiene mucha validez. Pero mira lo que te dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea que cuando una persona te hable con estas directrices equivocadas, entiende que esa persona está perdida. No te dejes guiar. Tú joven que me estás escuchando, tú que apenas empiezas en los pininos del Señor, tú que estás inquieto por conocer la verdad, tú que estás buscando respuesta para tu vida, ¿sabes qué? Aquí está la verdad, en Cristo. Él te está llamando para que tú entiendas que la palabra de Dios no es locura ni es disparate, es poder de Dios para salvación. Quiere decir que si tú te sientes atraído en la búsqueda insaciable de la verdad de Cristo, es porque Dios te está llamando, hermano. Acuérdate, no estás por casualidad viendo esto, es porque Dios tiene propósito y el propósito es de bendición para tu vida y los tuyos. Así que entra al camino, porque estamos en tiempos donde la gracia se está cortando en el tiempo y no puedes perder la oportunidad que Dios te está abriendo para que tú seas salvo y puedas caminar en la verdad y te arrepientas de todo tu mal camino y empieces a caminar en el camino correcto de la verdad y la vida. Porque esto no es locura, hermano. Esto es poder para salvación. Y la salvación es para nosotros los que hemos creído en Cristo. Amén. Tremendo, pastor. Vamos a leer entonces Apocalipsis 22:20. Esta palabra es tan rica, ¿verdad, pastor? Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Wow, Así wow. que hay que establecer nuestra esperanza en ese arrebatamiento donde vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Jesucristo es nuestra provisión, es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, ¿verdad? Y muy pronto será la venida. Todos estos acontecimientos que están pasando, si nos podemos analizarlo, vemos que la palabra, todo está en la palabra y que todo se ha estado cumpliendo. Sí. ¿Quién iba a decir? Bueno, ya el Señor lo sabía, pero para nosotros que un coronavirus, ¿verdad? Iba a doblar Paralizar el mundo entero. Y es que hay Pero propósito. fue con un propósito. Es para que buscáramos de verdad de Él, porque estábamos, ¿verdad?, viviendo vertiginosamente, corriendo la vida loca, como dice por ahí. Poco tiempo para el Señor y muchas cosas para las que nos robaban el tiempo. Y creo que estos días de encerramiento para el mundo, pero espiritualmente una apertura hacia la palabra de Dios inmensa. Inmensa, eso es así. Yo creo que ha sido de bendición. Yo puedo decirle testimonialmente que nunca en mi vida, desde que vine al servicio del Señor, he sentido, no solamente las vacaciones para buscarle a Él, sino que he sentido una unción continua en nosotros. Mire, dentro de nuestra casa, no importa dónde nos movamos, sentimos la unción. Y no es la casa, somos nosotros. O sea que hay un depósito para un propósito, para un destino. Y nosotros tenemos que entender que ese propósito y destino que está en Cristo quiere plasmarnos, quiere darnos la llenura del Espíritu para cumplir su propósito en nuestra vida. Y este versículo 20 que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, me llama mucho la atención. Porque pastora, hace unas semanas atrás, justamente una semana antes de empezar el coronavirus, sería un mes y medio atrás más o menos, yo estaba entrando al baño de mi casa y sentí una voz fuerte, la escuché, no la sentí, la escuché, que sentí que me estremeció mi cuerpo y me desboroné hacia el piso. Y me dijo, predica que vengo a buscar mi pueblo. Y yo le dije, pero Señor, y yo en mi intelecto dije, pero si yo lo predico. Y dijo una última palabra que está aquí, en breve. Y mira lo que dice el versículo 20, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio? Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Ese en breve fue lo que Él me dijo.
y yo me quedé en una sola pieza en el piso. Hermano, y me aprieta mi garganta cuando lo digo, porque viví esa experiencia y quiere decirle a ustedes que Él viene en breve. Es momento de analizar lo que estamos hablando y viendo para ponernos, como diría otras personas, para nuestro número. Es momento de ponernos en la posición correcta, de buscarle a Él, porque nos va a venir a buscar. ¿Sabes qué? Cuando esa guagua se va al cielo, ya no vuelve otra. Hay que cogerla. Y tú y yo estamos aquí parados, escuchando y hablando esto, para que el que nos está escuchando coja esa guagua juntamente con nosotros. La pastora tiene un dicho que dice, ¿cómo es? Manténgase derechito. ¿Cómo es? Puede ser hoy que Él venga por nosotros, así que manténgase derechito. Y me acuerdo de esto porque hace unas semanas atrás, cuando Él me dijo, vengo en breve, ese silencio y después en breve, y ahora viene en esta enseñanza y trae ese versículo 20 de Apocalipsis 22, hermano, no es casualidad. Es que Él nos está llamando y nos está dando una alerta de lo que va a suceder. Que no pase como pasó cuando los tiempos de Noé, que la gente estuvo escuchando y Noé estuvo 50 años construyendo la barca y la gente no le hacía caso. Y cuando se cerró la puerta, la palabra dice que Dios mismo cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Entonces la gente quería entrar. Estamos en esos tiempos, hermano. Dios está hablando a su pueblo y se lo está diciendo a muchos pueblos. O sea, nosotros no somos los únicos que lo está diciendo. Hay muchos pueblos que nos ha dicho esto mismo. Y no es casualidad, sino causalidad de un propósito de destino eterno. Agarre esta palabra y vívala, por favor. Venga al camino correcto. Usted está a tiempo. Y si los que no estén a tiempo, entonces serán los que se perderán la bendición. Pero si usted está escuchando esto y usted tiene oportunidad de decirlo a otro, mientras estamos vivos aquí en la tierra, todavía esa gente está a tiempo. Y por esa gente, yo sé que Dios en su misericordia ha trazado su venida. Está cerca, pero está trazando el tiempo, pero eso no quiere decir que va a seguir esperando, porque Dios tiene el tiempo destinado para el cumplimiento profético de su palabra y Él viene a buscar su pueblo. O sea, tú y yo necesitamos entender este propósito, ir tras ese cumplimiento. Y ¿sabes qué? En este último tiempo vamos a procurar que seamos parte de ese avivamiento para que estas personas vengan a conocer esta verdad y reciban lo que tú y yo por gracia hemos recibido y sean salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero ¿quiénes van a llevar ese mensaje? Tú y yo. Así que oremos por ese avivamiento, pastora, para que estemos preparados todos para lo que quiera hacer Dios y mucho pueblo sea salvo. Que en esta recta final sean salvos, porque eso es propósito de Dios. Dice la pastora, ¿cómo es? Dígalo ahí. Esta es la generación del rapto, nos vamos. Qué lindo, somos la generación del rapto. Sí, Dígalo en Señor. su casa, somos la generación del rapto y nos vamos Y con el nos Señor. vamos con el Señor. Pero no sea egoísta, comparte esta palabra con otros para que otros también sean bendecidos. Pues vamos, ¿qué tal si oramos? Y vamos a hacer un depósito de unción sobre esa verdad para que usted lleve esta verdad a otros. Y quisiera que usted y yo nos pongamos de acuerdo para que usted porte la palabra de bendición y venga sobre su vida un avivamiento y ese avivamiento se proyecta a otro y en cadenas todos podamos hacer el propósito de Dios una realización de vida sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nosotros nos levantamos delante de ti, reconociendo que estamos orando en el propósito tuyo, porque para nosotros no pedimos, pedimos para tu obra, porque realmente nada tenemos, nada hemos traído a esta tierra y nada nos llevaremos. Pero Señor, viviremos la eternidad contigo y esa salvación unánimemente juntos la pedimos para mucho pueblo de Dios. Deposita sobre cada hijo que está escuchando esta palabra a través de estos sistemas de comunicación
para que ellos puedan ser portadores de este poder y de esta autoridad, de esta palabra que tú nos has dado, para que entren por la puerta del Mesías, que es Cristo Señor Jesús nuestro, y puedan llevar a otros esta verdad, y esta verdad los haga libres completamente, y acreedores, herederos y coherederos de la gloria del Señor para la vida eterna. Y que cuando suene esa trompeta de Dios, la puedan escuchar, no importa dónde estén, sean trabajando, estudiando, durmiendo o donde quiera que estén, la puedan escuchar y sean arrebatados al cielo. Porque ciertamente tu palabra se cumplirá y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia neotestamentaria será levantada para continuar la obra perfecta que tú destinaste para cada uno de nosotros. Por lo cual desatamos esta palabra sobre la vida de cada una de estas personas que están escuchando esto, en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Hasta luego. El Señor les bendiga.